Ya. Bueno, sí, ya. Entonces en ese momento eh, llega a su habitación dos personajes. Llega Clarencio, que recordemos que es quien es el que acude a él cuando está como en esta zona oscura. Y llega acompañado de otro personaje que es Enrique de la Luna. Enrique de la Luna es el que le presta el servicio de asistencia médica. Es como el médico de allá, pues como diciéndolo como en nuestros términos. Y Enrique de la Luna le empieza a comentar qué fue lo que a él le pasó y por qué es acusado de que llegó su muerte fue a causa del suicidio. Entonces, de una forma, siempre cuando le hablan a Andrés Luis es de una forma muy amorosa, muy cariñosa, como muy calmada, como muy parado como desde la comprensión. Y le empieza a decir qué pasa en el organismo cuando hay varias clases de suicidio. Está el suicidio inconsciente, el consciente, hay otra clase de suicidio que es moral según el libro de los espíritus. Entonces, a él le empiezan a explicar por qué es un suicidio inconsciente, porque él no entiende por qué es acusado de esto. Entonces, también me parece y me da mucha luz a mí en nuestras vidas y es como un llamado también a la atención para que empecemos también como a cuidar nuestro cuerpo. Entonces le empieza como a decir qué es lo que pasa, tanto a nivel físico con la alimentación, como de nuestros tratos con otras personas, qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, los intestinos, por qué fue que se les obstruyeron, entonces fue por el cólera, por la falta de autodominio, de cómo trataba a las otras personas, con el hígado también, cómo fue con ese descuido. Los riñones también le comentan por qué fue que se le enfermaron. Entonces voy a leer uno de los párrafos que Enrique le habla y le cuenta realmente que es cierto. Entonces dice, los órganos del cuerpo somáticos poseen calculables reservas, según los designios del Señor. No obstante, mi amigo, eludió excelentes oportunidades, desperdiciados preciosos patrimonios de la experiencia física. La extensa tarea que se le fue confiada por los mayores de la espiritualidad superior fue reducir a simples tentativas del trabajo que no se consumo. Todo el aparato gástrico fue destruido a causa del exceso en la alimentación y bebidas alcohólicas. Aparentemente sin importancia, la sífilis devoró sus energías esenciales. Como ve, el suicidio es incontestable. Entonces ahí Andrés Luis hace una reflexión de que lo que le pasó fue como perder la oportunidad de estar acá en este plano físico y poder evolucionar. Entonces ahí Andrés Luis, por la forma en la que le van hablando, entonces él se va sintiendo como más avergonzado en comparación de cómo le pasó en las zonas oscuras, porque ahí como que los demonios le decían, ve, suicida, suicida, pero él no entendía por qué. Entonces aquí empieza a tomar como la conciencia de qué fue lo que pasó y llega como un momento de arrepentimiento súper importante porque él empieza a decir, sí, yo fui culpable, yo no me cuidé, yo fui el que dejé que pasara esto y empieza a llorar. Eh, y aquí yo creo que quedaría como algo abierto que ya más adelante del libro como que lo empezaríamos como a tocar, que es alguien que le contestan como que, oh hijo mío, no te afijas tanto.
Te busqué atendiendo a la intersección de los que te aman desde planos más altos. Tus lágrimas alcanzaron sus corazones. Entonces, más adelante del libro nos daremos cuenta quién fue este personaje. Este sería como el resumen a grosso modo de lo que se trata este capítulo del médico espiritual. A mí desde el personal, pues sí me causa como muchas reflexiones frente a lo que nosotros tenemos como el cuidado del cuerpo, porque muchas veces como descuidamos como el cuerpo o solamente le damos la importancia como a trabajar nuestro prójimo, a tratar bien, pero también va como en un equilibrio de lo que debe ser tanto físico como moralmente. Estaría también como aquí varias clases, que realmente existen varias clases de suicidio. Eh, y hay algo que yo por el momento todavía no lo he visto como en el libro de los espíritus, pero me imagino que lo deben de tocar, porque en algún momento debemos de mirar qué sentimientos son los que provocan ciertas enfermedades en el cuerpo. No sé si Marci después me pueda como contestar eso. Y me parece también muy importante que cada vez que vamos como conociendo la verdad, vamos adquiriendo como una mayor claridad y sabiduría de nuestro estado. Hasta ahí. Bueno, gracias por ese resumen tan importante y tan preciso para la clase de hoy. Como sabemos, no podemos leer todo el capítulo, aunque me gustaría, porque todo el capítulo trae mucha información. ¿Alguien quisiera traer algo más, aparte de lo que trajo Johanna? Buenas noches. Yo quisiera traer un poquito el énfasis en lo que es los sentimientos. Y ahí vamos entrando un poco más en el estudio de lo que André Luis nos está contando, que los sentimientos hacen un tremendo efecto, no solo en nuestras vidas, pero en nuestros cuerpos y en nuestros periespíritus. Y ahí hacen referencia mucho a la cólera. Y yo no sé si Marci lo tenga, pero en estos días estuve leyendo un estudio de Manuel que habla de la cólera, muy lindo, pero pues no muy lindo, explicando muy bien lo que es la cólera a nivel físico, a nivel emocional, a nivel eh, de nuestras vidas, a nuestro entorno, todo eso. Y, y quiero hacer mucho énfasis que, o sea, ellos hacen un énfasis que el mayor problema fueron sus sentimientos y que fueron los sentimientos que causaron la mayoría de los daños físicos en su cuerpo y en su vida. Entonces solo quería pues como reiterar un poco, hacer un énfasis muy importante en lo que es los sentimientos y qué tan importantes son los sentimientos en nuestro físico, en nuestros cuerpos, y cómo los sentimientos pueden regir. Hay muchos estudios que están ligados del cáncer, están ligados a que muchas personas que les da cáncer, están ligados al resentimiento y a la falta de perdón. Entonces, ahí vamos viendo que estos sentimientos negativos, si no se saben manejar bien, pueden crear un efecto que hasta nos puede matar y afectar mucho nuestro perispíritu y nuestras vidas, y tanto el físico también. Entonces solo quería como decir eso. ¿Alguien más tenga algo para comentar, que haya estudiado del libro? Es muy importante que se lean las lecturas antes del
del estudio porque nos ayuda a comprender mejor cosas básicas, ¿no? Entonces nos da un mejor entendimiento del libro y así podemos hablar más sobre el tema. Roselyn. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería, de lo que dijo Esteban, es muy cierto. De hecho, yo estuve a punto de empezar un diplomado en medicina sobre psiconeuroinmunología, donde habla todo lo que dijo Esteban y lo que le pasó a Andrés Luis con el cólera y sus enfermedades. La psiconeuroinmunología o biodescodificación habla de eso. Las emociones generan las enfermedades, incluso hasta los accidentes. Hasta la falta de merecimiento atrae accidentes. Y yo cuando vi la película de Nuestro Hogar, la vi 3 veces, me doy cuenta de que ellos hablan de eso normal, es algo normal. Lo ven así, o sea, cómo esas emociones fuertes enferman el cuerpo. Entonces era que quería acotar eso, ¿no? Que ya, por lo menos aquí en Maracaibo, en Venezuela, ya las facultades de medicina ya tienen diplomados de eso. Ya es científico, ya es legal. Eso es lo que quería acotar. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene algo para comentar? Bueno. Importante notar en el capítulo de hoy, empezando, porque ya miramos que comienza André Luis diciendo que tuvo un sueño reparador y profundo de reposo. Quiere decir que logró descansar. Recordamos que en el umbral no podía descansar, ¿no? Y esto se reconfortó con la oración de la noche anterior, que había sido reconfortante y revitalizadora para él. Entonces también debemos de notar que dice, experimenté la bendición radiante del sol. Son datos, ¿no? Esto es un libro bastante descriptivo. Entraba por una amplia ventana. Entonces ahí estaba en un cuarto, la puerta estaba más adelante, viene diciendo de que él estaba en un cuarto, tocaron la puerta, entraron, cerraron el cuarto, entonces todo exactamente como pasa en la tierra, ¿no? Entonces son detalles que no podemos dejar pasar por alto para tener claro de que la vida en el mundo espiritual no es como la hemos pensado siempre. Recordemos que la tierra es una copia mal hecha del plano espiritual, ¿no? Es igual que el cuerpo somático se refleja en el cuerpo físico, es exactamente igual. Entonces, cuerpo somático, estamos hablando de el periespíritu, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que son? Entonces ahí estamos preocupándonos como toda la vida nos hemos preocupado es por la causa. No, perdón, por el efecto. Eso ya es un efecto. Pero a nosotros no nos importa ir al defecto, al efecto de la situación, porque siempre podamos el árbol por las ramas, ¿no? Para que no crezca un árbol malo, pero realmente si queremos extirpar ese árbol de ahí, porque ya no lo queremos más, porque ese árbol es un parásito para otro, pues tenemos que quitarlo de raíz, ¿no? Entonces, ¿dónde está la raíz del asunto? El espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es la conciencia, ¿no? Entonces, André Luis sigue diciendo que él sigue apegado a la familia, que siente nostalgia, que siente todo exactamente. O sea, recordemos cuando la persona desencarna, no es que va directamente y vive una vida gloriosa o va directamente al infierno. No, son muchas etapas. Es una vida completamente igual a esta, simplemente que en un plano menos material, un poco más etérico, no tan etérico como otros mundos, pero un poco más etérico, ¿no? Con más percepción a medida que va estando en el mundo espiritual, ¿no? Porque aun cuando desencarna, él no tiene condición para saber lo que le está pasando, y es lo que estamos viendo aquí a Andrés Luis. Él no tiene condición, él todavía está confundido, él no sabe lo que pasa, porque le dicen suicidio, él no tiene ya, que yo me desencarné
y ya voy a saber mi vida anterior, qué fue lo que pasó, cómo ver todas las cosas. No funciona así, porque vamos a pasar a una esfera dentro de aquí mismo del planeta Tierra, ¿no? A no ser que sea un espíritu muy evolucionado, un espíritu bastante espiritualizado ya, que esté prácticamente desligado de las cosas materiales, ya esa es otra historia, ¿no? Entonces, pasando de ese tema, vamos a ver lo que le dice Enrique de Luna. Entonces dice Enrique de Luna: es lamentable que haya venido a través del suicidio. André Luis se molesta. Ya él ya estaba encolerizado, ¿no? André Luis era una persona que de todo se molestaba, ¿no? Todo le chocaba, nadie podía pensar otra cosa, era lo que él decía. Entonces le hablaba mal a las demás personas. Él era así, él se describe de eso. Bueno, él se describe, no, él lo describen de esa forma, ¿no? Entonces, le dice suicidio. Creo que hay una equivocación, manifesté nítidamente, porque él ya sentía un caudal, dice, ya empezaba a sentir ese momento de cólera, ¿no? Ya lo estaba empezando a sentir. Entonces dice, en efecto, pero yo quise vencer a la muerte, estuve tanto tiempo, y es cierto, él no quería morir conscientemente, ¿no? Obviamente nadie quiere morir, nadie quiere tener un cáncer, nadie quiere tener una tuberculosis, nadie quiere tener una úlcera estomacal, etcétera, ¿no? Entonces sigue explicando el médico y dice: tal vez el amigo no haya reflexionado lo suficiente, o sea, que todavía no comprende, no es en el plano espiritual, nosotros no podemos engañar a nadie, ¿no? En este caso, a los espíritus que se encuentran ahí, que nosotros somos tutelados. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra yo puedo decir, yo ya no hago eso, yo ya no fumo, pero por embargo me puedo andar fumando un cigarro por escondidas, ¿no? Como muchas personas hacen, etcétera. Entonces le dice, el organismo espiritual, o sea, el cuerpo somático, presenta en sí mismo la historia completa de las acciones que hemos realizado en el mundo. O sea, lo que hemos venido diciendo a todo el largo de la clase, el periespíritu es la caja negra del cuerpo. Todo lo que hagamos con el cuerpo se queda grabado en el periespíritu. Entonces, vamos a hacer una analogía de una memoria Syncar, ¿no? Ahí te queda todo grabado. Ahora ellos lo van a meter allá y van a ver todo nuestro historial. A ellos nosotros no lo podemos engañar, ellos saben todo. Entonces viene y le viene dando cosa por cosa las cosas que él hizo. Entonces le dice, vamos a ver la zona intestinal. La oclusión, o sea, la obstrucción intestinal, fue causada por elementos cancerosos, o sea, que fueron las células del cáncer que le causaron esa oclusión intestinal, ¿no? Y estos a su vez, o sea, las células cancerosas derivaron de ciertas liviandades de mi estimado hermano en el terreno de la sífilis. O sea, la sífilis, recordemos que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, liviandad quiere decir que llevaba una vida promiscua. La enfermedad no habría adoptado estas características de tal gravedad si el mecanismo mental en el planeta hubiera estado encuadrado dentro de los principios de la fraternidad y la templanza. O sea, la sífilis que provocó las moléculas cancerígenas y estas moléculas cancerígenas que fueron los que dañaron el aparato intestinal, ¿no? No hubiera sido tan grave, él no hubiera muerto de eso. Pero el detonante para haber, como decir, echado fuego a eso, ¿no? Echado gasolina a eso para que creciera más, por eso fue que desencarnó, es porque era una persona totalmente que no tenía fraternidad por los demás. ¿Qué es fraternidad? Entonces aquí viene el punto. ¿Qué es fraternidad?
Yo tuve un live la semana pasada o esta semana, ya no me acuerdo, sobre lo que realmente es fraternidad. Mucho hablamos de amor, llevar el amor y esto y lo otro, pero realmente somos amorosos con nosotros mismos, somos fraternos con los demás, como en la manera en que vibra el otro. Entonces, mira lo interesante que le dice Enrique de Luna. Su especial modo de convivir, o sea, su especial modo de convivir, o sea, que era una persona que, que era tan malhumorada, tan esa persona. Yo me imagino como aquellas personas que son, imagínense a una persona así, ¿no? A esa persona así. Entonces, con frecuencia demostraba exasperación, todo se molestaba, lo que estoy diciendo, de todo se molestaba, todo lo cautaba con severidad, todo maltrataba a las demás personas que estaban a su alrededor. Y entonces dice que esas vibraciones que causaba en los otros, esas vibraciones que causaba no solamente de él mismo, sino a la otra persona con la que él estaba tratando de una mala forma, a la otra persona que él le dijo, lo humilló de alguna manera, lo destrató de alguna forma. Recordemos que aquella persona va a repercutir. Imaginemos que a nosotros alguien nos ofende o alguien nos dice algo que hiriente o esa persona te trata de una mala manera. Entonces, obviamente uno resiente eso y es como algo como automático que causamos, ¿no? De que aquella persona me hizo eso y ya lanzo un mal pensamiento para esa persona. Cuando yo no estoy educada espiritualmente, cuando yo no estoy educada emocionalmente, pasan este tipo de situaciones. Entonces esas vibraciones de las personas a las que él atacaba, ¿no? Le fueron le fueron acelerando ese tipo de cosas y fue lo que lo llevó a la enfermedad que lo mató, ¿no? Entonces nunca imaginó que la cólera fuera un manantial de potencias negativas perjudiciales para nosotros mismos. La ausencia de dominio personal, o sea, no dominamos nuestras palabras, no dominamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nos dejamos llevar por el momento, explosivos en todo lugar. Entonces, la falta de consideración, el intercambio con los semejantes, eso somos nosotros. Este es Andrés Luis, pero ese Andrés Luis soy yo. Ese Andrés Luis somos todos los que estamos por allá afuera. No voy a decir ustedes porque yo no sé, cada quien se conoce a sí mismo. Por eso viene el conócete a sí mismo. Cuando uno va leyendo todo esto, oye, esto soy yo, ¿no? Yo no puedo decir, ay, no, yo no hago más esto. Yo me esfuerzo, pero seguimos actuando. Este Andrés Luis soy yo. La ausencia del dominio personal, de que aquella persona me irrite con su mal comentario, con su mala forma, con su manera de vestir, con su manera de hablarme, etcétera, ¿no? Entonces esas cosas me lo fueron irritando y le causaban ese disgusto, ¿no? Entonces ese intercambio para con los semejantes. Mira la importancia que hay en el buen trato hacia las demás personas. No solamente en la casa espírita, no solamente con los amigos, no solamente con los familiares, no solamente en las cosas que nos son importantes, sino en todas las funciones de nuestra vida. No vamos a ser santos, pero vamos a ser personas respetuosas, al menos eso, ¿no? Respetuosas. Entonces aquí muchas veces ofendió despreocupadamente, ¿no? Él ofendía, hablaba y decía y a él no le importaba. Lo conducían a la esfera de los seres enfermos e inferiores. O sea, esto también, todas estas cosas que yo ya dije aquí adelante, hacían que Andrés Luis bajara a un patrón vibratorio de espíritus inferiores y enfermos, ¿no? Si no estamos hablando de enfermedad de cuerpo físico, estamos hablando de enfermedad del alma, ¿no? Estamos hablando de esos espíritus sufridores. Entonces, estas circunstancias agravaron mucho el estado físico de Andrés Luis. Luego de una prolongada pausa, continúa. Ha observado, amigo, que su hígado sufrió a causa de su propia conducta. O sea, la conducta del hígado de todas las reacciones y emociones que él estaba teniendo, ¿no? Y aparte, por la ingestión
de alcohol. Él no le dijo alcohólico, pero le dijo que tomaba. Que se olvidó de los riñones con terribles menosprecios de las concesiones sagradas. O sea, a él no le importó el hígado, no le importó el riñón. Él, siendo médico, sabía que el tomar, el hacer cosas como comer cosas grasosas, etcétera. Nosotros ahora en día no necesitamos ser médicos para saber que esas cosas nos hacen daño. Esos chicharroncitos por la mañana, ¿no? Todos los días, que nos van poniendo más delgadas las arterias. Entonces, esas cosas son muy importantes, como estaba diciendo Johanna. Es un llamado al ¿cómo se llama? Al pensamiento, a la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Y sigue. Una tremenda decepción invadió mi corazón. Bueno, los órganos del cuerpo físico poseen incalculables reservas. Eso quiere decir que nosotros tenemos fluido vital y nos podemos realimentar, reabastecer de fluido vital a través de la comida, a través del aire, a través de nuestros propios pensamientos, del amor que damos y recibimos. Eso es de manera que nosotros nos retroalimentamos por la oración, por el beneficio de practicar el bien, etcétera, ¿no? Entonces son oportunidades que él no hizo, que no tuvo. Entonces el aparato gástrico fue destruido a causa de sus excesos de alimentación y bebidas alcohólicas, aunque aparentemente no tuvieran importancia. Para él no tenían importancia. Él comía, bebía y hacía lo que le daba la gana. La sífilis devoró sus energías esenciales. Esto quiere decir que agotó su carga vital, ¿no? Porque está hablando de las energías esenciales. ¿Cuál es nuestra energía esencial? Nuestro fluido vital. Entonces, como puede ver, aquí hay suicidio, ¿no? Entonces, todo esto somos nosotros. André Luis no hacía nada que nosotros no hagamos hoy en día, que no miremos que pase en nuestra sociedad. Son conceptos, ¿no?, que nosotros tenemos, como dice aquí André Luis, que la ley humana castiga aquellas cosas que son visibles, que se pueden ver, pero aquellas invisibles no, porque no lo ve. Por ejemplo, los celos. La ley no castiga los celos, castiga la consecuencia de los celos. Un hombre por celos mató a su esposa y a su novio o esposa, a su hija, lo mató porque pensó que la estaba traicionando. Todos los días miramos eso en los diarios. Entonces, pero ya nosotros estamos siendo delincuentes ante la ley de Dios sin nosotros haber cometido el acto. ¿Ves? Por eso dice Jesús que el pensamiento, cuando él habla de adulterar, no habla solamente de adulterar con el cuerpo, adulterar en el pensamiento. Cuando ya tú estás adulterando con el pensamiento, no está diciendo adúltero de una relación de pareja, está hablando adulterar, que está traicionándose a sí mismo, que está haciendo cosas en contra de la ley, ¿no? Entonces estas son las cosas que a mí me parecieron muy interesantes traer a tona, ¿no? Entonces, pasando a las cosas de los sentimientos y los pensamientos. Dice Emmanuel que pensamientos rectos, sentimientos rectos, pensamientos rectos. ¿Por qué? Porque el pensamiento, recordemos que el pensamiento es todo y el pensamiento es plasmático e ideoplasmático, o sea que crea idea y plasma, ¿no? Entonces, ese pensamiento que nosotros emitimos va creando ondas en nuestro periespíritu que va comprometiendo nuestro cuerpo somático y este se va viendo reflejado en el cuerpo físico. Esto quiere decir que todas esas células que están en mi cuerpo están siendo atacadas por el pensamiento, por el sentimiento que yo estoy alimentando. Entonces, no, aquí hay una cosa muy importante. A ver cómo explico esto.
Siempre decimos el pensamiento, ¿verdad? Pero también André Luis nos llama a lo que es el sentimiento. Esto quiere decir, si yo tengo rabia por alguien, si yo estoy molesta con alguien por alguna razón, pero entonces no, yo estoy pensando, estoy molesta con tal persona por tal cosa. Pero ¿cómo se llama ese sentimiento? Estoy pensando que yo estoy molesta con aquella persona por la acción que cometió, pero ¿cuál es el sentimiento de eso? Entonces yo les recomiendo, no sé si pueda ponerlo en el chat, voy a tratar de ponerlo en el chat porque la computadora no me dejó ponerlo. Lo que se llama la rueda de las emociones. Se lo voy a mandar por el chat. Por ejemplo, la ira. Se siente amenazado, es odioso, desquiciado, agresivo, frustrado y distante. El disgusto, sentimiento de disgusto, torna crítico, desaprobado, decepcionado, terrible, evasivo, culpable. La tristeza llévala ansioso, abandonado, desesperado, deprimido, solitario, aburrido. Entonces esas cosas, ¿no? Son sentimientos que van provocando esas emociones, ¿no? Entonces lo que dice Enrique de Luna es que tenemos que controlar nuestros sentimientos, el autocontrol, el autodominio de ese tipo de sentimientos que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a la parte positiva. Fidelidad, confianza, aprobación, ¿no? Entonces, el sentimiento es de fidelidad, ¿no? Entonces siente confianza, después siente aprobación. Entonces son sentimientos que van siendo positivos, al contrario de la ira, que me lleva a la rabia, a los disgustos y todas las cosas que ya hablamos. Entonces es importante pensar primero, tratar el sentimiento. Yo estoy así porque tengo rabia. Esa persona me molesta por tal situación, no porque la persona en sí me moleste, es porque le tengo celos. Es porque entonces como yo tengo el sentimiento del celo en mí, ¿qué significa eso? Que tengo envidia, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar en la envidia, en los celos, para dejar de sentir antipatía por las personas. O en este caso, por esa persona en específico. No sé si me estoy logrando dejar entender, ¿no? Pero es eso lo que nos está diciendo en esa parte, ¿no? Entonces, toda esa intemperancia de André Luis, no toda esa manera de maltratar a la gente, de hablarle mal a la gente, de ofender a la gente y no tener ningún eso, le está diciendo que todo eso se reduce a la cólera, ¿no? Que es el factor a lo que daba paso a todas las malas actitudes que él tenía para con sus semejantes. Y entonces, como yo recibo lo que yo doy, entonces él recibía los fluidos deleterios de las demás personas y eso fueron alimentando esas células de la sífilis que alimentaron a su vez las células cancerígenas, ¿no? Entonces, Emmanuel dice, voy a leer aquí una parte de Emmanuel. Sí, tenemos tiempo. Este libro se llama Salud, Pensamiento y Vida, perdón. Pensamiento y Vida, lo recomiendo, muy, muy bueno. La salud se llama. La salud puede compararse a una residencia que denuncia las condiciones de su morador. O sea, la salud de la persona mental, emocional y física refleja lo que es el espíritu por dentro, lo que es la persona por dentro. Es como las condiciones de su morador o incluso con un instrumento que reproduce en sí mismo el cuidado o la desidia de las manos que lo ejecutan. La falta cometida produce en nuestra mente un estado de perturbación al que no solo confluyen las fuerzas desordenadas de nuestro arrepentimiento, sino también las ondas de pesar y acusación de víctimas sumadas a las quienes se asocian a su sentimiento, que instaura desarmonías de considerables proporciones en los centros del alma, lo que repercutirá sobre nuestro equipamiento físico. Esto quiere decir que
aquella persona que se encuentra que hizo algo, ¿no? Y entonces ahora se siente culpable, se siente arrepentida, pero lo que realmente siente es culpa, ¿no? Entonces atrae, se sintoniza, porque recordemos que nosotros nos sintonizamos, ¿no? Somos como un radio, sintonizamos con aquellas otras personas que están en la misma frecuencia, ¿no? Por decir así, están en la misma onda, ¿no? ¿De qué? De culpa, de desórdenes de esa misma índole. Es por eso que André Luis llega a esa parte del umbral, que todos estaban en esa misma onda, ¿no? Entonces también aparte tenía todavía fluido vital, porque él no debería haber desencarnado a los 50 años. Este señor le dice, Enrique de Luna, que él hubiera podido vivir todavía más, pero que los excesos lo llevaron a tal punto de adelantar su desencarne, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que nos dice André Luis, como él dijo al principio del libro. Estas son cosas que nos viene como a advertir, o sea, ya Marcela no tiene excusa de llegar al umbral porque se desgastó el hígado y el estómago cogiendo cólera con la gente, porque yo ya lo sé. Ahora otra persona, porque aquí André Luis tiene un atenuante. Aquí venimos con los atenuantes del suicidio y los agravantes. André Luis no sabía, aquí lo dice. La falsa noción de la dignidad personal cedía terreno a la justicia. Delante de mi visión espiritual ahora, solo existía una realidad torturadora. Era efectivamente un suicida. Había perdido la hermosa oportunidad de la experiencia humana, no era más que un náufrago a quien rescataba por caridad. Entonces, él no sabía nada de esto. Él tiene ahí, aparte de eso, él era soberbio, orgulloso, ¿no? Entonces, él se da cuenta en ese momento de que él estaba en una ilusión, que vivía en una ilusión, como todos nosotros vivimos aquí en una ilusión, que esto es pasajero, lo que realmente venimos